Cuando tenía 17 años, la anciana señora les dio a las criadas mayores de su patio dos opciones: o convertirse en concubinas de uno de los jóvenes amos o casarse con uno de los mayordomos que trabajaban afuera. Éramos 4. 3 decidieron convertirse en concubinas. Solo Yusuan decidió casarse con un mayordomo. Me preguntó por qué y bajé la cabeza pensando en silencio. Porque no quiero que mi hijo nazca en servidumbre como yo. El día que decidió el resto de nuestras vidas fue un día claro y soleado. El sol brillaba alto, deslumbrando a todos. Tao Mama nos habló con amabilidad. Este es un asunto que afectará sus vidas. La anciana señora es misericordiosa al permitirles decidir por sí mismos. Piénsalo esta noche y dime tu respuesta mañana. Éramos solo niñas y las 4 nos sonrojamos. Chunlu, la mayor, solo habló después de que Tao Mama se fuera. No es momento de modestia. Las 4 crecimos juntas. Nuestro vínculo es más fuerte que el de las hermanas de verdad. Seamos honestos el uno con el otro para que no terminemos siendo enemigos por accidente más adelante. Sus ojos brillaban al mirarnos a cada uno. Hacía tiempo que había tomado su decisión. Las 4 éramos la camada actual de sirvientas mayores en el patio de la anciana. La anciana era la miembro de mayor antigüedad de la familia Lin, así que nuestro futuro no sería tan malo. Según el destino de nuestras hermanas mayores, normalmente nos asignarían un mayordomo en el patio delantero y luego regresaríamos al patio trasero como esposas de mayordomo a cargo de las sirvientas. Pero eso solía pasar después de los 20. Esta vez fue diferente. La anciana tenía 3 hijos, 2 de su esposa y 1 ilegítimo. La fortuna de cada familia dependía de su hijo mayor. El viejo marqués estaba destinado en la frontera, y el hijo mayor era el heredero aparente, el verdadero pilar de la familia. El problema era que el heredero ya tenía 27 años y aún no tenía ningún hijo varón. La primera esposa era orgullosa y celosa, aunque provenía de buena familia. Había tenido una hija años atrás, pero durante los 6 años siguientes nada. La anciana ya no pudo quedarse de brazos cruzados y decidió colocar mujeres en los aposentos del heredero. Pero si solo dejaba mujeres con el heredero, avergonzaría a la primera esposa, un insulto manifiesto, al decir que no podía tener hijos. Así que la anciana decidió asignar una criada a cada uno de sus hijos. Naturalmente en los primeros que pensó fuimos en nosotros 4. Era una anciana bondadosa, así que nos dejó elegir entre ser concubinas o casarnos con mayordomos. Había muchas criadas en el patio. Incluso si una de nosotras se negaba, habría 3 dispuestas a ser concubinas. En cuanto a Chunlu, ya había llamado la atención del heredero. Solo temía que alguien compitiera con ella. Xiaowei fue el primero en reír y decir: creo que el tercer maestro es bastante bueno. La anciana adora a su hijo menor, así que tendré una buena vida con él. Qiushuang frunció los labios. No quiero ser una concubina. Si tengo un hijo ni siquiera puedo ser llamada madre. ¿Qué sentido tiene? Me casaré con un mayordomo. Dije en voz baja: creo que la segunda señora es gentil y amable. Me gustaría ir a la casa del segundo amo. El segundo amo era el único hijo ilegítimo de la familia. Chunlu parecía inquieto y preguntó: ¿Dongsue de verdad estás seguro? Asentí. Por supuesto que sí. Mi madre siempre me había enseñado que para una concubina, lo que más importa es el temperamento de la madame, no el del marido. 2. Pero al final, las cosas salieron mal. Mientras Chunlu bordaba alegremente su colcha de novia con patos mandarines, la gente irrumpió de repente, la amordazó y se la llevó a rastras. En el gran salón, se arrodilló con el rostro pálido, mientras la primera señora sacaba varias prendas interiores bordadas y le decía a la anciana: «Madre, te pido que juzgues. Esta chica puede ser de tu patio, pero es una pésima». Tenía relaciones sexuales en secreto con Don Laizi desde los establos. Esta ropa interior es la prueba. No debía ser emparejada con el heredero. El rostro de la anciana se ensombreció. Que la generación más joven insultara así a una de sus doncellas era en realidad un desafío abierto, una muestra de desagrado por su plan de conseguir una concubina para el heredero. Pero antes de que la anciana pudiera hablar, la primera señora sonrió dulcemente y añadió: «Aún así, aparte de ella,
las demás de tu corte son todas buenas chicas. Creo que Xiae es una buena elección. ¿Por qué no dársela al heredero? Así podrá tener un hijo antes. Así que no era que se opusiera a que él tuviera una concubina. Simplemente no quería que la tuviera. Incluso yo, una simple criada, podía ver la verdad. ¿Cómo no lo pudo ver la anciana? Miró a Chunlu con dolor, pero al instante su expresión se endureció. Los asuntos de la primera casa son tuyos. Ya que lo dices, entonces hablemos con Xiae. Que alguien saque a Chunlu. Saquen a ella y a ese mozo de cuadra de la finca juntos. De principio a fin, la mordaza de tela de la boca de Chunlu nunca fue retirada. Había entrado con miedo y salido desesperada, sin tener oportunidad de defenderse. Porque para la anciana, no importaba si Chunlu era culpable o no. La paz del hogar de su hijo importaba más. Al ver este desastre caer sobre la cabeza de alguien más, yo era la que estaba empapada en sudor frío. Agarrando mi pañuelo, me juré una vez más que nunca más permitiría que mi hija naciera con un destino como el nuestro, siendo solo una humilde sirvienta. 3. Xiae lloró toda la noche. Había compartido habitación con Chunlu y eran las más cercanas. Metió más de la mitad de sus ahorros de plata y oro en el bulto de Chunlu y con voz de caballo, me dijo, yo ocupé su lugar. Definitivamente no querrá verme. Dongsue, entrégale esto. Dile que una vez que esté allí, debe seguir viviendo bien. Pero esa noche gélida, con un viento cortante como cuchillos, la anciana sirvienta de la primera señora montó guardia y rebuscó en el bulto, llevándose hasta la última moneda que habíamos escondido. Solo pude tomar la mano de Chunlu, deslizarle una pequeña moneda de plata bajo mi manga y susurrarle una última línea, Chunlugie, cuídate. Se zafó de las mujeres que la sujetaban y me abrazó fuerte. Con un susurro muy suave junto a mi oído, dijo, ayúdame. Por favor, sube al aire. Dile que venga a salvarme. Mientras hablaba, don Glaizi, el mozo de cuadra con la boca llena de dientes amarillos, estaba cerca, mirándola con lascivia. La primera señora le había entregado la escritura de compraventa de Chunlugie. Desde ese día, ella le pertenecía. Sabía que no debía interferir, pero los 4 entramos en el patio de la vieja señora a los 7 años y pasamos 10 años juntos. Los recuerdos de protegernos mutuamente nublaron mi razón. Esperé 3 días. Por fin, alcancé a ver el aire. Justo afuera de nuestro patio, bajo el puente cubierto donde una vez le susurró a Chunlu, detuvo a Xiae. Le apretó la mano suavemente, sonrió y dijo, buena chica. Toma estos pendientes. Una vez que entres en mis aposentos, te cuidaré como es debido. No dije ni una palabra. Simplemente me di la vuelta. Qué tontería de mi parte una baratija como esa. ¿A quién le importaba si era para Chunlu o para Xiae? Porque Yu Xuan fue la primera en irse. La emparejaron con el mayordomo Lu. Para Xiae y para mí ser nombradas concubinas solo significaba vestir ropa rosa pálido y preparar las mesas para un pequeño banquete. Los amos nunca aparecían. Pero para ella, había una boda como Dios manda. La familia lo había servido a la casa del marqués durante 3 generaciones. El padre del mayordomo Lu también era de confianza. Ya había comprado una casa en las afueras. Xiae y yo unimos nuestras mejores habilidades para bordarle un vestido de novia con dragones y fénix, al son de los cuernos de Suona. Ella se sentó en la silla de manos nupcial. Yo nunca tendría la oportunidad de sentarme allí. En el último momento me tomó la mano con lágrimas cayendo y dijo, desde el día que dijiste que querías ser concubina, juré que nunca más te abriría mi corazón. Pero si no te lo pido ahora, me arrepentiré. Tú y yo siempre detestamos la búsqueda de favores. Entonces, ¿por qué perder la cabeza al final? ¿De qué sirve ser concubina? Mira a Yu y Lugia. Le sequé las lágrimas y forcé una sonrisa. Vamos, la novia debe estar feliz. Te lo contaré en otra ocasión. Pero sabía que nunca le diría la verdad, que lo hice por una niña. Decírselo en voz alta sería como clavarle un clavo en el corazón. Era orgullosa por naturaleza. La vida en el patio de la anciana solía ser tranquila. El destino de Yu y Lugia había sido el más cruel, pero yo ya había presenciado cosas así mucho antes.
Cuando tenía 7 años, la vieja señora había estado eligiendo chicas nuevas. La que iba a entrar a su servicio no era yo, sino la hija de una criada que había llegado como parte de una dote. Pero el joven amo mayor se encariñó con su hermana mayor y la quiso como su sirvienta. La hermana mayor, temerosa de la reputación de la primera señora, se negó, y toda su familia fue castigada y vendida. Esa criada había crecido al lado de la vieja señora, pero ni siquiera sus interminables súplicas y arrodillamientos pudieron compensar una enfermedad fingida por el joven amo mayor. Nunca debí haber sabido cosas así, pero mi madre me abrazó y me contó toda la historia. Dijo Xiaoxue, aunque no lo entiendas ahora, recuerda esto. El cariño de los maestros no vale casi nada. Mantén la cabeza baja. Haz tu trabajo en silencio. Nunca les llames la atención. Si deciden deshacerse de nosotros, basta con una palabra. Ella falleció después, pero nunca olvidé sus enseñanzas. Mantuve la cabeza baja, nunca luché, nunca competí deseando ser invisible. Pero juré que nunca traería a otro niño al mundo para vivir tan tímido y temeroso como un esclavo. El día que me enviaron a servir al segundo maestro, fue la segunda señora quien me recibió primero. Tenía un rostro redondo y amable. Me saludó con cariño. Nuestro patio es pequeño. Es difícil que una chica del lado de la vieja señora venga aquí, pero tú aceptaste. Tranquilízate. De ahora en adelante somos una sola familia. Mi corazón latía con fuerza de emoción, y no pude evitar levantar la cabeza para mirarla. Verás, ella también había nacido hija de una concubina. Sin embargo, ahora era la esposa legítima de una familia oficial. Cuando el patrimonio familiar finalmente se dividiera, se convertiría en la matriarca, al igual que la vieja señora algún día. Si ella pudo hacerlo, mi hija también. Me arrodillé e incliné la cabeza hasta el suelo. Gracias, señora. De ahora en adelante obedeceré cada palabra suya. Ella me levantó. Somos una sola familia. Ya no te consideres sirviente. De ahora en adelante te llamaré Xiaoxue, el mismo nombre que mi madre me llamaba. Por alguna razón, oírlo de ella me dio una inesperada sensación de paz. Después de ver a la señora, solo hubo una larga espera. El segundo maestro no llegó hasta que cayó la noche por completo. Su rostro honesto parecía tan honesto como siempre, pero sacó una horquilla de su manga y dijo, Yuan dijo que es una queja de toda la vida no poder viajar en un sedán nupcial. Me pidió que te trajera algo para animarte. No sé mucho de estas cosas. A ver si te gusta. Tomé la horquilla y hablé con auténtica alegría. Gracias, maestro. Me gusta. De verdad, me gusta mucho. ¿Cómo no iba a hacerlo? Una señora que le pidió a su esposo que le diera regalos a una concubina, y un esposo que respetaba a su esposa lo suficiente como para hacerlo. Sí, la decisión que tomé con tanto cuidado no fue un error. La vida como concubina era diferente para cada una. En el patio del segundo maestro, seguí viviendo tranquilamente, casi invisible. Él venía 2 veces al mes, siempre amable y gentil, pero solo 2 veces. Durante el día, salvo para presentarle mis respetos a la señora, me quedaba en mi habitación, bordando. De vez en cuando fingía pasear por el jardín y observaba a la joven ama reír y jugar. La señora tenía un hijo y una hija, la señorita, que apenas tenía 2 años, a esa adorable edad. Pero la vida de Xiae como concubina era ostentosa. Parecía que la primera señora quería desmentir a quienes decían que estaba celosa. Oro, plata, joyas, diversos complementos, todo fluía a las habitaciones de Xiae como si el dinero no fuera un problema. El segundo maestro, al verla capaz y virtuosa, también la complacía. La mitad del mes se quedaba en sus habitaciones, una vista tan diferente a la anterior que todos en la casa hablaban de ella. Aunque vivía bien, tenía poca gente con quien hablar. A veces venía a sentarse conmigo. Cada vez me traía regalos que intentaba rechazar, pero nunca pude rechazar. Sin embargo, sus palabras se volvían cada vez más preocupantes. Me preguntó, Dongsue, ¿te arrepientes de haber elegido al segundo amo? Éramos las mismas sirvientas, pero mi vida es mucho mejor que la tuya. Su rostro reflejaba un orgullo secreto como si hubiera logrado una gran hazaña. Yo, recordando el miserable destino de Chunlujie, le advertí con inquietud, conténgase.
Señora sigue siendo señora, después de todo. Se puso la mano en el vientre y levantó ligeramente la barbilla. ¿Y qué? El niño que llevo dentro podría ser el primogénito del segundo amo. Si él se convierte en el heredero, ¿quién sabe qué fortuna le aguarda después? Así que estaba embarazada. Si la primera señora no pudiera volver a tener hijos, sin duda, sería una bendición de enorme magnitud. Pero las bendiciones aún requieren del destino para disfrutarlas. Me entrometí de nuevo sin poder contenerme. Xiaoji, escúchame. Como concubinas, nuestros hijos nunca son realmente nuestros. No dejes que surjan pensamientos indeseados. Piensa en Chunlujie. No quiero perder a otra hermana. Al mencionar a Chunlujie, el rostro de Xiaoji tembló. Aunque seguía hablando con firmeza, siempre le preocupaba que la niña le guardara rencor. No se atrevería. Los rumores que oí después mostraban que su sumisión a la primera señora era cada vez mayor. Esta, a su vez, la admiraba y la alababa dondequiera que iba. Prometió que si Xiaoji daba a luz un hijo, le devolverían la escritura de compraventa y sería elevada a la categoría de concubina en los registros oficiales. Una concubina noble, a diferencia de una criada, era una joven de familia respetable. Incluso como concubina, podía ser tratada como media persona. La señora no podía venderla. Contaba los días felices por ella. Pero justo cuando se acercaba el parto, una alegría aún mayor se avecinaba. 7. La primera señora me llamó a su lado. Chunlu estaba arrodillada dentro. Con una dulzura poco común, la primera señora dijo: «Este niño es muy importante para el segundo maestro. He oído que Chunlu también ha aprendido algunas técnicas de partería. Son las buenas hermanas de Xiaoji. Acompáñenla a la habitación mientras da a luz». Bajé la cabeza para asentir. Cuando no había nadie más, miré a Chunlujie con sorpresa. Revisé sus bolsillos y me arrepentí de haber traído solo aretes de plata, así que me los quité rápidamente para dárselos. Pero se negó. «Ya has oído lo que dijo la señora. Me he convertido en mi propia partera. La vida no es una preocupación. Don Laizi no es cruel. He decidido comprometerme con él. Incluso en casa me invitan. No te preocupes». Estaba inmersa en la alegría del reencuentro de las hermanas. Sin darme cuenta de que Xiaoji veía el pánico de Chunlujie ni su momento de odio. Solo después de que le vertieron el caldo medicinal en la boca a Xiaoji después del parto, solo cuando tosió sangre sin control, me di cuenta de lo absurdo de lo sucedido. Chunlujie, señalando a Xiaoji, deliró. «Ramera. Me robaste al segundo maestro. Le llevaste mi ropa interior a la señora, incriminándome. Debería haber sido yo quien diera a luz hoy. Deberías estar con Don Laizi». Se arremangó con los brazos llenos de cicatrices, lloró y rió. También le puse algo en la bebida. Vayan a rondar el inframundo como una pareja fantasmal, el único castigo apropiado por conspirar contra mí. Al recomponer sus palabras desquiciadas, lo comprendí. Don Laizi la había golpeado todos los días. Se había resignado. Pero un día, ese sinvergüenza se emborrachó y dijo tonterías. Solo entonces se dio cuenta de que Xiaoji, la hermana en quien más confiaba, le había robado esa ropa interior. Xiaoji tosió sangre y también lloró. Entonces supe que todo era cierto. 8. Al igual que Chunlujie, sentí odio. Sin embargo, no podía soportar dejarla morir. Grité desesperadamente buscando a alguien. Pero ya no estaban, como si se los hubieran tragado mientras sostenían a un niño. Una persona, ya jadeante y pálida, me llamó con palabras entrecortadas. Deja de buscar. ¿No lo entiendes? La señora me quiere muerta. Teme que la niña la odie en el futuro. Debía encontrar a alguien que llevara esta carga por ella. Su mirada hacia Chunlujie era compleja, a la vez defensiva y llena de remordimiento. La gente actúa por sí misma o perece. Desde que nos convertimos en concubinas, naturalmente buscamos el mejor lugar posible. La señora vino a mí y me dijo que nunca permitiría que Chunlujie entrara en la casa. Me negué, así que buscó a otra. El segundo maestro no tiene hijo. Si tuviera uno, podría convertirse en el jefe de toda la finca.
¿Cómo no iba a sentirme tentada? Pero la señora había prometido encontrarle a Chunlugie un buen administrador. Desde el momento en que apareció Don Laizhi, supe que sería castigado. Querida Don Siyue, hermana, te lo ruego por última vez. Si no sobrevivo, por favor, llévate a Chunlu. Si se demoraba, ella tampoco sobreviviría. Bajo el cálido sol de julio y agosto, temblando de frío, saqué a Chunlugie a rastras. Sabía que otra hermana a la que había llamado durante 10 años esperaba en esa habitación para dar su último suspiro, y yo no podía hacer nada. Al cruzar el umbral, oí su último grito. Chunlugie, estoy a mano. Hijo mío, tu madre no te verá crecer. Debes vivir bien, vivir bien. La loca a mi lado se quedó paralizada, apretándome la mano con fuerza. Solo pude empujarla hacia adelante, hacia un camino hacia la supervivencia. Nadie conocía los pequeños detalles de la casa mejor que nosotras, las criadas. Aprovechando un momento a solas, la arrastré hasta una pequeña puerta lateral, le quité los pendientes de plata y se los tiré. Empujándola con fuerza, le dije, Chunlugie, olvídalo. Odio o amor, ambos. Ambos queremos que vivas. No me atreví a mirarla a los ojos. Retrocedí tambaleándome, desanduve mis pasos a ciegas. Paso a paso, como si me drenara la última gota de sangre del corazón, me desplomé con un golpe sordo en el patio. 9. Cuando desperté, todo se había calmado. Yu Xuang estaba sentado junto a mi cama, con los ojos llenos de lágrimas. Si hubiera sabido que sería la última vez, por muy incómoda que me sintiera, habría ido. Por buenas hermanas. ¿Cómo terminamos siendo solo nosotras dos? La primera señora había dispuesto que Chunlu fuera admitida oficialmente en la casa. Dijo que tener hermanas acompañando a Xiae durante el parto la haría sentir más cómoda, así que también llamaron a Yu Xuang, pero desde que todas decidimos ser concubinas, Yu Xuang se había distanciado de nosotras, y esta vez encontró una excusa para negarse. Bajé la cabeza y pregunté, ¿qué se dice ahora en la casa? ¿Qué más se puede decir? Los presentes en el parto testificaron que Xiae acusó falsamente a Chunlu primero, lo que provocó la venganza de Chunlu. La primera señora dijo que el hijo del segundo amo no podía tener una madre biológica tan vergonzosa. Así que la vieja señora decidió que el niño figuraría en la genealogía como hijo de la primera señora, y desde entonces, la casa actuó como si Xiae y Chunlu nunca hubieran existido. Cualquiera que los mencionara sería asesinado en el acto. Tras decir esto, sus lágrimas brotaron aún más a raudales. Miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie la escuchaba, y luego susurró con los dientes apretados, 2 mocosos inútiles en el nido, mueren sin saber a quién deben arrastrar, pero quien lo inició todo se sienta en el gran salón. Yu Xuang siempre había sido inteligente y franca. Me quedé tan sorprendido que le tapé la boca. No hables imprudentemente sin pruebas. La primera señora ya se había asegurado de que Xiae pareciera estar bien tratada. Sumado a que Xiae incriminó a Chunlu, incluso si la niña supiera la verdad más tarde, nadie sospecharía que la primera señora lo había orquestado todo. Xiae tenía razón. La primera señora temía que la niña la odiara. Pero ese miedo no le impidió castigar a Xiae. De hecho, perfeccionó su plan. Desde el principio había planeado usar el robo de la ropa interior de Chunlugie por parte de Xiae para poner en peligro su vida. De lo contrario, ¿por qué ese caldo medicinal solo aparecería después del nacimiento de la niña? ¿Por qué el momento en el patio fue tan perfecto justo después de las acusaciones de Chunlugie, y cuando fui a buscar ayuda, no había nadie cerca? Cuanto más lo pensaba, más aterrorizado me sentía. Miré a Yu Xuang a los ojos y le dije, recuerda, no dijiste ni una palabra. De ahora en adelante, si alguien indaga sobre Xiae, maldícela con todas tus fuerzas. Arruinó a Chunlu. Pequeña Yu Xuang, Xiae fue la primera en hacer el mal. Ahora que tienes un hijo, ¿quieres involucrarlo? La primera señora no podía matar por mera sospecha. Demasiadas muertes generarían dudas. Mientras los forasteros creyeran que también odiamos a Xiae, estaríamos a salvo. Yu Xuang sonrió con amargura. ¿Qué tiene de difícil? Ya la odio. La odio por ser ingenua, por traicionar la confianza, por causarle sufrimiento a Chunlugie. Pero los humanos son extraños.
Está muerta de verdad, y aún así me duele el corazón. Después de todo, no éramos Chun-Lu-Jie. No habíamos soportado realmente tal tormento y aún conservamos algo de compasión inútil. Yu Xuan se secó las lágrimas, fingió maldecir y se marchó furiosa. Lo hizo con gran pompa para que todos supieran que me había asustado muchísimo y que despreciaba profundamente la malicia de Xiae. Pero sabía que no había terminado. Chun-Lu-Jie había escapado. La primera señora seguramente vendría a interrogarme. La segunda señora suspiró al entrar. Tu embarazo debería haber sido una alegría, pero la casa es un caos. No puedo celebrar contigo. Por suerte la anciana se compadeció y prohibió que te molestaran, para que no revivas el derramamiento de sangre y pongas en peligro al bebé. El médico acababa de tomarme el pulso. Estaba embarazada. La noticia me impactó profundamente. Después de un rato, le hice una reverencia solemne a la segunda señora. Gracias, es usted muy amable. Conocía bien a la vieja señora. La segunda señora debió haber sugerido delante de otras que me ayudaría con el embarazo, y la vieja señora accedió. Temía las acusaciones de crueldad hacia la concubina y siempre guardaba las apariencias. La segunda señora no se parecía en nada a la extravagancia de la primera señora. Discretamente me excusó de las tareas diarias, añadió porciones extra a mis comidas, sutilmente, pero perfectas para un embarazo seguro. A mi hijo lo protegí con más esmero que a nadie, evitaba a todos los que vivían en casa de la primera señora, y solo a los 6 o 7 meses la matrona experimentada me recomendó más movimiento. Empecé a pasear por el jardín con más frecuencia. Naturalmente a veces me encontraba con niños. Primero la señora sostenía al niño, Cheng Yuan, y lo mimaba con cariño. Todo lo que hacía era cuidadoso y correcto, incluso reticente a dejar que alguien más lo sostuviera. Me quedé en las sombras pensando en silencio. Al menos se había cumplido un deseo, su hijo estaría bien cuidado. 11. Pensé que los encuentros en el jardín serían los mejores momentos que podía esperar, pero a medida que se acercaba el parto mi insomnio aumentaba. Por la noche a veces deambulaba sola. Una noche encontré a la señorita Hui trepando a escondidas a un árbol para recoger melocotones. Durante el día había oído que quería trepar, y la segunda señora se lo prohibió. Sin embargo, allí estaba, escabulléndose sola. El árbol era alto y la niña, de apenas 3 años, se tambaleaba en las ramas. Tenía miedo de gritarle y asustarla. Recorriendo el jardín, no vi a ningún sirviente. Sin darme cuenta, se deslizó hacia abajo. Instintivamente la atrapé. El dolor me golpeó con fuerza. Solo entonces la niña sintió miedo y empezó a llorar, lo que atrajo a la guardia nocturna para ayudarla. Se llevaron cubos de sangre. La segunda señora me puso rodajas de ginseng en la boca y me tomó la mano, animándome. El médico dice que si no la hubieras atrapado, Hui-Jie habría quedado lisiada. Pequeña Dong-Sue, mientras sobrevivas te concederé lo que sea. La sensación de mi carne desgarrada me hizo pensar que me moría. Al ver a esa niñita regordeta, la codicia me invadió. No dije que esto fuera lo que merecía. En cambio le tomé la mano y le dije, señora, no pido nada para mí. Conocerlos a ti y al segundo maestro ya es una bendición. Solo pido una cosa, aunque sobreviva hoy, por favor, registren a este niño bajo su nombre. El deseo humano nunca se satisface. Me habría conformado con ser una simple sirvienta, pero ahora, con la oportunidad de darle a mi hijo un futuro mejor, la aproveché. En cuanto la señora asintió, sentí que recuperaba las fuerzas. Con un fuerte empujón, un bebé salió al mundo llorando. 12. Siguiendo el orden de nacimiento de la pequeña señorita Hui, el segundo maestro le puso a la niña el nombre de Yi. El médico dijo que había dañado mis cimientos y que tal vez no podría tener otro hijo. Sentí una punzada de decepción. No soportaba darle un hermano menor que la protegiera. Pero la fortuna vino de la desgracia. La segunda señora se volvió aún más atenta con ella, y al maestro Chinsan y a la señorita Hui les encantaba jugar con ella. Se crió en los aposentos de la señora. Me abstuve de verla. Cuanto menos interactuara con mi propia hija, mejor sería su futuro. A los 3 meses, la señora la trajo a visitarme y la desaprobó, diciendo,
¿no te atreves a acercarte a tu propia hija? ¿No confías en mí como su madre? Ya eres madre, deberías entenderlo. Esa noche, cuando salvaste a Yui, también me salvaste a mí. Para ser sincera, mi esposo y yo nacimos como concubinas. Sabemos lo que es ser concubina. No hace falta que te esfuerces tanto. Lo sabía bien. Había elegido al segundo maestro precisamente por su comprensión, sabiendo que tratarían con bondad a los hijos de concubinas. Pero también sabía que eran una pareja verdaderamente devota. No debería haber existido en esa familia. La señora me trató con sinceridad. Armándome de valor, pregunté, al ver la casa del tercer amo, ¿alguna vez sentiste miedo o resentimiento hacia mí? En aquel entonces, la primera señora le prohibió al segundo amo tomar concubinas. El tercer amo era joven, recién casado, inseparable de la tercera señora, y en las tres casas no había forasteros. Cuando la vieja señora ubicó a la gente en las casas, esperaba que el segundo maestro fuera el más insensato, pero al final, fue el tercer maestro quien probó la dulzura atrayendo gradualmente a la gente al patio. La tercera señora no tenía la audacia de la primera señora ni sus antecedentes familiares, así que se tragó la amargura. La señora sonrió. ¿Qué mujer no tiene miedo? Pero no importa el miedo, lo que me tranquiliza no eres tú. Es mi marido. Si él quiere, da igual contigo o sin ti. Además, hay una anciana en casa. En una familia como la nuestra, una habitación sin concubina es una rareza. Si alguien tuviera que cargar con esa carga, sería yo. Como dije, aunque no te asignaran, alguien más lo haría. Me alegra que fueras tú. Eres diplomático y bondadoso. De lo contrario, ¿qué habría sido de mi Yui? Aliviada de esta preocupación, mi culpa disminuyó un poco. Aún así, pregunté, señora, perdone mi presunción. De joven, ¿alguna vez envidió a su hermana mayor? ¿Tener una madre de familia distinguida que no tuviera que escuchar palabras desagradables? La segunda señora me miró un largo instante antes de suspirar. Comprendió. Lo que temí nunca fue que ella fuera mi amante, sino mi propia condición de humilde sirvienta, temiendo que mi hija Yui se lamentara por mí. Cuantos menos lazos, menos sufrimiento para ella. 13. El segundo maestro ya no necesitaba a mi hijo como excusa para visitarnos. Nuestras visitas se convirtieron en simples conversaciones. Poco a poco me convertí en parte de la familia de la pareja. Yui era adorable de pequeña. Pensaba que era la hermana de la señora y me llamaba con cariño, es decir, cada vez que nos veíamos. En un momento babeaba por todas partes. Le hice pañuelos. A los 3, traviesa como la pequeña señorita Yui, la seguí en silencio, sin atreverme a perderme ni un segundo. A los 4 se peleó con Yui en el patio y lloró. No pude calmarla, así que le rocié pétalos de flores con la ayuda de unas criadas. Pasó del llanto a la risa. Sentí como si la risa me hubiera llegado al corazón. A los 6 años empezó a aprender a leer. A los 7 conoció a su maestra. Me encantaba ayudarla a recordar cada pequeño logro. Mi Yui era tan encantadora como la pequeña señorita Yui. Pero a los 8 años irrumpió en mi habitación con los ojos rojos y preguntó, «Tía Sue, dicen que eres mi verdadera madre». ¿Es cierto? Una pequeña criada la seguía, llorando desconsoladamente. «Señorita, mentía, por favor, no pregunte. Si la señora se entera, me matarán a golpes». Las jóvenes criadas que rodeaban a la señorita solían tener un carácter inocente. Tras escuchar a sus padres, Yui se enteró de la verdad. Temblé forzando la calma, negando con la cabeza. «Tercera señorita, ¿es broma?» Creció en los aposentos de la señora. «¿Cómo pudiste ser mía?» Aún así, un pañuelo de flor de durazno, su estampado favorito, yacía sobre mi escritorio. Me miró con enojo, lo agarró y salió corriendo. Quise seguirla, pero mis piernas estaban demasiado débiles para moverme. La señora envió un mensaje diciendo que la señorita Yui la estaba persuadiendo, aunque la criada se resistió a cualquier castigo o expulsión. Esperé con ansiedad, temiendo su arrebato, la propagación de rumores o que mi humilde origen marcara su futuro. Por suerte, todo transcurrió en paz. Ya no me atrevía a mirarla a escondidas.
De repente la vida se volvió insoportablemente difícil. Para su cumpleaños, la señora me preparó un banquete. Ella y el segundo maestro tenían que salir por compromisos sociales, así que una criada me sirvió unas copas. La mandé a dormir borracha. Entonces llegó Yui con un pergamino en la mano y todavía haciendo pucheros. Ella vino a mi lado, lo desenrolló y dijo: la maestra nos ha estado enseñando a escribir el carácter para la longevidad. Mamá dice que debemos ser diligentes y frugales. Lo escribí para ti. Fingió que no le importaba, pero sus ojos delataban expectación. Quería que me sintiera complacido. No necesitaba el pergamino. Desde el momento en que entró, supe que todo había valido la pena. La señora le había enseñado tan bien que incluso me reconoció como su madre. La abracé fuerte. Me sollozó suavemente al oído. La hermana mayor dice que lo haces todo por mí. Mientras otros me vean crecer con mi madre, aunque conozcan mis orígenes, es mejor que crecer contigo. Entonces, ¿puedo llamarte madre? Sus palabras me dieron un vuelco el corazón. La observé con ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Te ha tratado mal la señora? Eso es imposible. Es tan buena persona. Bajó la cabeza. Mamá es realmente maravillosa, la mejor del mundo. Pero sé que soy diferente de la hermana mayor. La forma en que nos mira es diferente. Igual que ahora, la forma en que me miras, sé que eres mi madre. Mamá, soy sensata. No lo diré delante de nadie. ¿Puedo llamarte así en secreto? 14. Ninguna madre puede ser más testaruda que su hijo. Desde entonces cada cumpleaños se convirtió en el día que más esperaba. Pero cuando Yue cumplió 10 años, Yusuan vino a verme, una visita inusual. A lo largo de los años ambos nos habíamos deseado el bienestar mutuo, pero rara vez interactuábamos abiertamente. Ella prácticamente se arrodilló ante mí suplicándome: Xuan, por favor, ayúdame. Yu era tan brillante en sus estudios que no soporto verlo vivir toda su vida como sirviente. En aquel entonces dudé en clavarle un clavo en el corazón. 10 años después terminé haciéndolo yo mismo. Su hijo Liu Ao empezó a trabajar en la escuela del clan a los 7 años. 5 años después había memorizado todos los textos que ni siquiera los jóvenes maestros podían dominar. Nunca esperábamos que se convirtiera en un erudito, dijo Yu Xuan, pero cada vez que miraba los libros, sus ojos brillaban con tanta intensidad que me rompía el corazón. Un amable profesor de la escuela del clan le dijo en voz baja que si seguía estudiando y se presentaba a los exámenes, sus posibilidades de aprobar serían mayores que las de cualquier joven amo de la mansión. Todos los canales habituales a través de su padre estaban cerrados, y dondequiera que lo intentara, la respuesta era la misma. En esta casa ningún sirviente podía redimirse. Yu Xuan me miró como si buscara la última gota. Shua, estás dentro de la residencia principal. Te lo ruego, ayúdame esta vez. El mayor enemigo político de la familia Hou era alguien que se había redimido hacía décadas. Desde entonces, a menos que vendieran a sus sirvientes a un lugar peor, nadie podía comprar su salida, por eso decidí sin dudarlo convertirme en concubina. Entendía su corazón maternal, pero yo solo era una humilde concubina. ¿Cómo podría ayudarla? Al ver mi vacilación, se apresuró a explicar: no necesito que me ayudes con nada más. Solo te pido que encuentres la manera de que la anciana visite el templo Chonnin este mes. 15. Yu Xuan dijo que una banda de Robin Hood, como delincuentes, había aparecido recientemente en las afueras de la capital. Su hombre, el mayordomo Liu, había ayudado a 2 de ellos por casualidad. Podrían fingir robos para su plan. Yu Xuan acompañaba a la anciana a ofrecer incienso y aprovechaba la oportunidad para rescatarla. Eligieron el templo Chongnin porque los forajidos tenían contactos allí. Mucha gente visitaba el templo y a la vista de todos, le pedía a la anciana que permitiera a su familia redimirse. Por el bien de la reputación de la familia Hou, la vieja señora seguramente estaría de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo. Que una sirvienta rescate a su amo es un deber suficiente. ¿Y si la vieja señora no te pregunta públicamente qué recompensa quieres? Sonrió. ¿Y si arriesgo mi vida para salvarla? Me quedé atónito, me levanté y dije con firmeza: jamás ayudaré con nada que arriesgue tu vida.
Me agarró de la manga. Querida hermana, si fuera tu hija, ¿dudarías? Entonces su voz se suavizó. No te preocupes. Puede parecer aterrador, pero no moriré de verdad. Ni siquiera le he contado esto al padre de Howe. Lo juro por Howe, si falla, jamás te implicaré. Mirando el pergamino de longevidad que me había dado Yuji, apreté los dientes y asentí. Yu Xuan tenía razón. Si fuera por Yuji, yo también arriesgaría mi vida. 16. Al crecer en una familia acomodada, aprendí algunos trucos de intriga sin siquiera practicarlos. Al joven maestro Inyuan le encantaba correr por el jardín con ropa ligera. Con el paso de los años, siguió siendo el único hijo de la casa principal, el amado tanto de la anciana como de la primera señora. Aproveché la temporada en que era propenso a resfriarse y coloqué un pañuelo con estampado de loto, antaño el favorito de la señorita Xia, en su camino habitual. Su criada lo recogía y se lo daba a la primera señora. Al día siguiente enfermó y la enfermedad duró varios días. La primera señora, sintiéndose culpable, entró en pánico. La segunda señora habló con naturalidad. Las enfermedades infantiles son problemáticas. A veces solo es miedo. Como mi Yuji hace unos días, por suerte, fui al templo Chongnin a orar por ella. Quien tiene intenciones siempre las percibe. A la primera señora se le ocurrió la idea de inmediato y fue al patio de la vieja señora esa tarde. Lo que sucedió después, solo lo pude oír. Oí que los forajidos ese día eran solo 2, pero excepcionalmente feroces. El mayordomo Liu del patio delantero arriesgó su vida para salvar a la anciana, cubierta de sangre. Solo entonces la anciana fue rescatada. Antes de morir, usó su último aliento para suplicarle. Soy sirviente de una familia Howe y no debería exigir nada. Pero mi padre dijo que nuestra familia es originaria de Jinchen. Desea volver a sus raíces. Por favor, permítenos redimirnos para que pueda cumplir con este último deber filial. Yacía en el templo lastimoso y aterrador, reclamando el manto de hijo filial. Todos en la capital conocían la naturaleza caritativa de la vieja señora. ¿Cómo podría negarse? Naturalmente solo pudo acceder. 17. Para evitar sospechas, Yu Xuan vino a verme por última vez antes de irse. Su rostro irradiaba felicidad. Ese enemigo se negó a creer que una mujer pudiera salvar a alguien de unos bandidos, encerrándome. Él mismo entró. Por suerte el Buda me protegió. Sobreviví, solo perdí una pierna. Habló con sinceridad. El peor escenario habría sido la muerte. Perder una pierna era un precio pequeño. Además, el mayordomo Liu la amaba de verdad. Me entregó un colgante de plata. Por favor, acéptalo. Todo el dinero de nuestra familia se destinó a ayudar a escapar a esos 2 héroes. Guarda esto como recuerdo. Sue, gracias. Aunque no nos volvamos a ver en esta vida, siempre encenderé una lámpara para ti en el templo. Sus ojos reflejaban reticencia, pero más bien una visión de futuro. Había despedido a mi última hermana, pero al menos se fue sonriendo. Después de que se fue, estuve nervioso por un rato. Pero arriesgar la vida de un hombre para retirar a un familiar del servicio era inimaginable para la vieja señora. Nadie en la casa sospechaba nada. Poco después nos importó aún menos. El viejo marqués falleció. Murió en la frontera, su ataúd fue devuelto y la casa ondeó estandartes blancos de luto durante mucho tiempo. Entonces el primer maestro heredó el título, convirtiéndose en el verdadero jefe de la familia Howe. Al principio no afectó a nuestro patio. El segundo maestro siempre había sido invisible, y con la vieja señora aún presente, no podía reclamar una rama aparte. Pero después de 1 año o 2, el segundo maestro se puso cada vez más inquieto. Al final, ya no podía ocultarme nada, ni siquiera a mí. La señora, inusualmente ansiosa, dijo: ¿Qué hago? Mi esposo dice que el hermano mayor es cada vez más imprudente en la corte, e incluso forma facciones. Como familia militar, la neutralidad es la clave de la supervivencia. Para sobrevivir, mi esposo decidió separarse de la casa principal. Chouet, tú también debes prepararte. Con los asuntos judiciales y la separación de las ramas, no había nada que pudiera hacer. Solo podía agacharme vigilando el patio con la mirada en busca de la señora.
Separar ramas bajo la mano de la vieja señora era demasiado difícil. El segundo maestro, al ser hijo de una concubina, no tenía ancianos del clan que lo apoyaran. Tuvo que valerse de su valentía y serenidad para causar conmoción, pero antes de que concluyera, llegó el edicto imperial de incautación. 18. Acusado de conspirar contra la familia, el amo mayor fue ejecutado de inmediato, y todos los varones mayores de 12 años fueron enviados a trabajar. Las mujeres con hijos varones lloraban desconsoladamente. Cuando secuestraron al joven maestro Chinsan, la segunda señora casi perdió el conocimiento por la conmoción. Pero la señorita Chouet solo tenía 16 años y aún necesitaba la protección de su madre, así que la señora logró sobrevivir, resistiendo. Fue entonces cuando comprendí que ser una sirvienta, despojada de su dignidad, era casi tan duro como estar en prisión. Cada noche ojos vigilantes recorrían los aposentos de las mujeres. La tercera señora fue la primera en quebrarse y, desesperada, dio el trágico paso de quitarse la vida junto con sus 2 hijas. Su muerte marcó el comienzo de todo. Las palabras de la anciana señora golpearon cada hogar como un martillo. Yo soy vieja, y ustedes aún son jóvenes. La reputación de nuestra casa no debe perderse. Con la tercera señora dando ejemplo, todos deben seguirla. Abracé a Yuji con fuerza, tapándole los oídos. Solo ante la desesperación comprendí que los títulos y rangos no importaban. Solo la quería viva. No solo yo, sino todos querían sobrevivir. Al ver que nadie se movía, la anciana incluso consideró intervenir ella misma. Todos los demás se encogieron, temerosos de actuar. Pero la primera señora se resistió primero. Con un solo empujón, la anciana desapareció. La escena fue aterradora y dejó a todos en shock. Los guardias entraron con calma, la envolvieron y se la llevaron. Una vida que antes estaba llena de estatus terminó de forma repentina y dura. Los sollozos reprimidos continuaron durante toda la noche, pero los vivos tuvieron que aguantar. Aguardamos con ansiedad, con la esperanza de que alguien viniera a redimirnos. Cuando se fundó la dinastía, la emperatriz decretó que las mujeres de familias de funcionarios, si no estaban involucradas en el crimen, podían ser redimidas en un plazo de 7 días y restituidas a su condición de civiles. Toda nuestra esperanza estaba puesta en su padre. Pero después de 5 días, ni siquiera la supuesta influyente familia de la primera señora había llegado. La primera señora se desanimó, pero la verdadera desesperación era nuestra. Las mujeres mayores de 30 años podían evitar el campo de trabajo, pero para Yui y Yuji, aún en la flor de la juventud, no hubo tal compasión. El último día, nos apretamos las manos para contener las lágrimas, pensando en cómo animar a las chicas a sobrevivir incluso en un entorno tan duro. Antes de que pudiéramos hablar, entró un guardia. La segunda señora lo miró con esperanza, pero él me dijo, ¿te llamas Don Siwa? Alguien ha venido a rescatarte a ti y a tu hija. Ven conmigo. Todos me miraron. La segunda señora movió los labios, pero no dijo nada, bajando la cabeza de nuevo. El corto camino hasta la salida se me hizo eterno. Abracé a Yuji con fuerza, y al llegar a la puerta, la luz del sol nos iluminó. Allí estaba Yusuan. Me cubrió con un abrigo de invierno y me frotó las manos suavemente. Cuesta 200 tals por persona. Vendimos nuestras pertenencias para venir aquí. Nos tomó unos días más, pero lo logramos. Ven, el carruaje está afuera. Vámonos a casa. 200 colas por persona. Debieron ser todos sus ahorros. Empujé a Yuji hacia adelante y me arrodillé, haciendo 3 reverencias. Yusuan, gracias. Contigo aquí puedo estar tranquilo. Por favor, cuida de estos 2 niños de ahora en adelante. Al principio parecía confundida, pero enseguida comprendió y me ayudó a levantarme. Ocúpate de tus propios asuntos. ¿Qué 2 hijos? Vine a rescatarlos. Retrocedí, más rápido que ella. Si hubiera podido dejar atrás a la señorita Yuji, no los habría ayudado antes. La bondad de la señora hacia mí no es menor que el vínculo que nos une. Yusuan, por favor, cumple esto por mí. Yuji no lloró. Me abrazó fuerte y me juró, madre, espérame. Yo te redimiré a ti y a mi madre.
19. El campo de trabajo no estaba lejos, a unas 2 semanas de viaje. La segunda señora no nos dio las gracias en voz alta. Simplemente me arrebató el trabajo más duro. Sin embargo, con la esperanza en nuestros corazones, no nos derrumbamos. Al tercer mes, tras acostumbrarnos a cavar zanjas y abrir canales, nos encontramos con una vieja conocida, la hermana Chun Liu. Cuando el maestro Don falleció, la familia no lo informó y ella quedó libre, llegando finalmente aquí. De los 4, ella era la mejor cocinera. En el campamento encontró trabajo en la cocina y a los pocos días, metió un huevo en mi plato a escondidas. Al principio, Madame se volvió paranoica. Incluso tuvimos que intercambiar las comidas con la segunda señora. Murmuró frenéticamente, no me pueden hacer daño. Debo esperar a que regrese mi hijo. Incluso en el castigo, uno puede redimirse por méritos. Mi Yuanji es capaz. Lo logrará. Dejando a un lado los demás defectos de la primera señora, ella se preocupaba sinceramente por el maestro Inyuan, protegiéndolo de las costumbres del maestro mayor. Entre tantos hijos con un solo título que heredar, debía sobresalir tanto en el aprendizaje como en las artes marciales. Sus palabras infundieron esperanza en la segunda señora. Ofreció las comidas del día a la diosa de la luna, rezando para que el segundo maestro y el maestro King Xuan pudieran redimirse con honor. Chun Liu, consciente de ello, se burló, está más castigada por su estado actual que por la muerte. No interferiré. 20. Ganar dinero no era tarea fácil. Quienes habían sido víctimas de un delito debían pagar el doble para redimirse. Entre la señora y yo, el costo fue de 800 colas. La familia de Yu Xuang aún tenía que financiar los estudios de su hijo. Pensé que la liberación sería imposible en esta vida. Pero durante el primer año, Yuji nos dio dinero, diciendo que habían ahorrado más de 100 colas. Nos tocó las manos ásperas y dijo con determinación, la hermana Yi es capaz. A sus 13 años, ya entiende de negocios mejor que yo. Conociendo sus dificultades, ¿de qué sirve mi orgullo? Me aseguraré de que el año que viene redimamos a uno de ustedes primero. Al año siguiente juntaron 400 colas. Sin embargo, ni la señora ni yo quisimos ir primero. En un lugar como este, dejar a alguien solo era demasiado peligroso. Yui se fue en silencio. Unos días después, Yuji envió una carta a su madre y a su señora. Aunque no regreses este año, tus hijas no son débiles. El año que viene sin duda te traeremos a casa para que estemos juntas. Sentí alegría, pero la señora suspiró. Nunca había usado esas palabras. Me pregunto cuánto habrá sufrido. En ese suspiro me pareció ver a la Yuji serena que conocía alejándose, pero la vida me había dado una hija resiliente. 21 habían pasado 3 años, y no solo las muchachas habían trabajado duro, sino que también llegaban buenas noticias del lejano campo de batalla. El segundo maestro regresó con Qin San y Chen Yuan. Se habían redimido mediante el servicio, limpiando sus nombres, e incluso habían recuperado un puesto que podía usarse para redimir a alguien más. El joven maestro Qin San me miró con disculpa. Tía, lo siento. Primero rescataré a mi madre y papá y yo ahorraremos todo lo que podamos para rescatarte cuanto antes. Yuji, con una sonrisa radiante, saltó a su lado. Jaja, hermano mayor, ¿te engañó? Nos subestimaste, temiste que no pudiéramos, y no te dijimos que ya habíamos ahorrado 800 colas. Esos 2 pequeños, incluso después de ahorrar, tuvieron la energía para gastarle una broma a su padre, manteniéndolo en secreto. La señora y yo finalmente nos reímos tanto que lloramos. Nuestra familia había cambiado, pero seguía igual. En medio de esta tan esperada reunión, Chen Yuan se arrodilló de repente e hizo repetidas reverencias. Segundo tío, quiero usar este espacio para redimir a mi madre. Sé que vale 400 colas. En el futuro te pagaré el doble, no, el 100 por 1. Siguió inclinándose cada vez más fuerte y el corazón de la señora se ablandó. Después de todo, había vivido en esa casa durante más de 20 años. El segundo maestro comprendió lo que quería decir y asintió levemente. Mirando a nuestro alrededor, vimos que los asistentes habían ido a recoger regalos, pero aún no habían encontrado a la señora. A lo lejos vi a la hermana Chun Lu allí de pie, y el corazón me dio un vuelco.
Antes de que pudiera acercarme, el caos estalló en la parte trasera del campamento. Quizás madre e hijo realmente compartían un vínculo. Chen Yuan corrió hacia adelante y encontró a la señora desplomada, gritando débilmente, «Yuan Mai Yuan, ¿debes?». El tiempo había volado durante más de una década, y el destino podía ser cruelmente irónico. Hoy se sintió inquietantemente como aquel día de hace mucho tiempo cuando Xiae nos dejó. 22. Para quienes fueron víctimas del crimen, nadie podía garantizar la justicia. Aunque Chen Yuan estuviera de luto, solo podía usar el dinero para reclamarle a su madre un entierro digno. Antes de irme, le pregunté a la hermana Chunlu, ¿tienes algún plan para el futuro? Guardó silencio un momento y luego suspiró. La aniquilé en el momento de mayor esperanza para que ese odio se disipara. Cuidarte durante 3 años ha saldado algunas de mis deudas. Supongo que para el resto de mi vida encontraré un lugar caritativo donde tranquilizarme. No pregunté dónde. Probablemente no quería volver a vernos. Con la ayuda de Yu Xuan, habían localizado la tumba de la señora junto a una tumba solitaria. Le dijo a Chen Yuan, joven amo, que este era mi antiguo amigo. Murió joven, sin descendencia que cuidara su tumba. Si le parece bien, cuando le ofrezca incienso a la señora, ofrézcale también uno. Una sola varilla. Para una niña como Chen Yuan, aceptó sin dudarlo. Tras irse, Yu Xuan murmuró, la casa se ha derrumbado, ya no hay que temer a la señora. Trasladaré su tumba a un lugar seguro. Los viejos rencores no tienen por qué preocupar a la generación más joven, pero ella lo dio todo por ese niño, por lo que merece una sola ofrenda de incienso. Incluso si los viejos rivales se convirtieran en vecinos en la muerte, tal vez por Chen Yuan, podrían arrodillarse juntos y orar. Con otros asuntos familiares resueltos, era hora de pensar en el nuestro. El futuro del segundo maestro y Chen Yuan estaba en la frontera, y debían regresar, pero las dos chicas se negaron. Yuyi bajó la cabeza tímidamente, dejando que Yu Xuan elogiara su idoneidad como futura nuera. Siempre le había encantado leer, y Luao, quien compartía su pasión por los libros, se había ganado su corazón hacía tiempo. La segunda señora, aunque reticente, sabía que sus hijas acabarían casándose. Tras evaluar el carácter y el talento de Luao, sonrió con cariño. Solo mi hija menor fue la más difícil. Se negaba a casarse, pero tampoco quería seguir los pasos de su padre y sus hermanos. La niña me llevó a una casa que ella misma había comprado y dijo con orgullo, «Mamá, yo me gano este jardín. Ganaré mucho más. Ven a vivir conmigo. Te apoyaré y quiero llamarte madre todos los días». Dudé. Una hija no puede dejar solo a su padre. ¿Quién decidirá tu matrimonio? Ella dijo con firmeza, «Yo decido por mí misma. Fundaré mi propio hogar, elegiré a mi esposo y seré la cabeza de mi familia». Hace tiempo que me pregunto por qué querías que me reconocieran como hija legítima, aunque eso implicara dificultades. Ahora entiendo que era para poder vivir bien. Pero, ¿qué significa vivir bien? Incluso una hija legítima debe casarse. Estás controlada como una criada. Yo podría estar controlada por un esposo, e incluso un padre, si no es cabeza de familia, puede ser coaccionado. Entonces seré la cabeza de mi propia casa, cargando con toda la fortuna y la desgracia, sin que nadie más me controle. Su voz se volvió más apasionada, radiante de determinación. Sus palabras eran audaces y desafiantes. Yo, cautelosa y tímida, debería haberla detenido, decirle que era inapropiado, pero no pude. Alguna vez pensé que la casa del marqués era un compromiso para toda la vida. Por ella me convertí en concubina, sin atreverme jamás a ser su madre, solo con la esperanza de allanarle el camino para convertirse en la próxima madem. Pero la casa se había derrumbado y por mucho que me esforzara, su destino ya no estaba bajo mi control. Como decía Yui, mientras uno dependa de otros, criada o señora, no puede poseer la vida por completo. Dicen que los padres enseñan a los hijos, pero en ese momento, sentí que mi hija me estaba enseñando a mí. Sonreí. Está bien, mamá te seguirá. Mi hija, tan capaz, me cuidará bien. Corrió hacia mí abrazándome, con lágrimas corriendo. Gracias. Tenía tanto miedo de que no estuvieras de acuerdo. Madre, has vivido para mí todos estos años. Ahora piensa en ti.
24. Convencer al segundo maestro de esta decisión no fue fácil. Yui hablaba con sabiduría, guiando a su padre a través de sus planes y el lugar donde operaba, explicándole su estrategia repetidamente. En ese momento comprendí que todos los años que había dedicado a prepararme para ella, todas las lecciones que le había enseñado, no habían sido en vano. La única tristeza fue la despedida para la señora, que seguramente se iría con su marido y sus hijos. Curiosamente, no lloramos. La señora incluso me susurró algo sonrojada. Yui pidió el documento para liberar a una concubina. ¿Piensas volver a casarte? Yo también me sonrojé, pero respondí con valentía. ¿Quién sabe? Mi hija quiere que empiece una nueva vida con ella. Volveré a ser una jovencita y lo intentaré todo. Intentaré sin ser una criada, sin ser una concubina, no solo como la madre Chendongxiua. ¿Qué clase de vida crearía para mí? Fin del camino.